Bien, buenos días para todos y para todas, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas pues todas a Buenos este días a todos. espacio eh, cultural, ¿no? Y artístico. Le damos pues una bienvenida a la escritora Fermina Pons. Antes leer pues un poema, Mar, que está en el poemario Mar de Luna, para pasar a explicar ya por la apertura de este taller, que hoy va a tener pues un espacio de 30 minutos nomás, eh, para como puntualizar sobre trazar una ruta, ¿sí? Trazar la ruta del taller. Entonces, durante mar, dura tengo esta piel, parece cuello tallado, ya no sangra, se ha oscurecido a punta de caracola. Las calaveras silban en cada ola y la marca del fuego ya no deja cicatriz. Bien, eh, miremos. Fermina Ponce es comunicadora social, periodista, posee una maestría en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana, Colombia, y una maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca, España. Sus poemarios Al Desnudo y Mar de Luna obtuvieron mención de honor a mejor libro. Fue traducido al inglés y publicado por Snow Fountain Press en una versión bilingüe titulada Moon Ocean. Virginia hace poco, Fermina hace poco, publicó su último poemario, ¿sí? Era hace una vez, que pues fue hace este año, ¿no? Hace como 2 meses salió al mercado. Y entonces ese es el que ya estaba mostrando ahora. Entonces, miren, la idea, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que se propone el taller? Y cuál es como la actividad de hoy. Entonces, el taller los invita y las invita a encontrarnos con nuestro escritor interno a través de las distintas posibilidades que te ofrecen los lenguajes, en el amplio sentido de las significaciones que puedan hallar en la música, el cine, la crónica, el reportaje, los cuentos, los ensayos. ¿Listo? Nos presenta el día a día. El objetivo principal es que te diviertan, ¿no? Es divertirnos, pero aparte de eso es escribir y aprender cómo, de qué forma podemos hacerlo y cómo podemos afianzar esa habilidad. Entonces, la idea es que hoy, pues, vamos a dialogar con Fermina, ¿sí? Y que a partir de allí, pues, comencemos a reflexionar, pues, como escritores o cómo desarrollar, pues, esa habilidad. Fermina, bienvenida. Si antes quisiera que tú y que todos se pensaran sobre lo siguiente. Cuando nosotros vamos, si nos gusta escribir, entonces, cuando nos dicen que si nos gusta escribir, uno piensa es en escribir literatura, en que los que escriben lo hacen es para escribir novelas y cuentos y poesía, ¿sí? Muchos entonces dicen, no, pues a mí no me gusta escribir y yo no soy escritor porque yo no escribo pues literatura, pero dejamos a un lado los otros tipos de escritura. Por ejemplo, hay muchas personas que entonces cuando piensan en cartas y en informes y en redactar comunicados o notas, entonces ya como que no, ay, no me gusta casi escribir, ¿sí? En vez de enviar una carta, yo prefiero llamar por teléfono, por ejemplo, como lo plantea pues casi en alguna parte. Entonces, es pensar, ¿qué necesito saber o qué necesitamos saber para redactar, para escribir? Y cuáles son las razones que tú tienes, ¿no? Si hay una razón para escribir, si tienes una razón o debemos de tener unos propósitos de escritura. Entonces, cuando alguien, vuelvo y les digo, le preguntan si le gusta escribir, uno inmediatamente piensa
que es un escritor, solamente los que escriben, pero nos olvidamos de que nosotros también redactamos otro tipo de textos. Adelante, Fermina. Fermina. Rubén, te puedo pedir un favor Ahí te escuchamos. para que todos pongan, ¿me escuchas? Ahí la estamos escuchando. Que todos pongan su micrófono sin sonido, por favor. Ah, ok. Atrás. Y no Listo, allí ya. te podía escuchar muy bien. Aló, Fermina, ¿ahí nos escucha? No te escuché en los últimos, como en el último minuto, no te Que no sé, se queda como, básicamente. Aló. Aló. Sí, te escucho. Sí. Bien. Bien, entonces, este decía ahora que qué pena que tengo un inconveniente aquí. Entonces, decía era que nos dicen pues que solamente los escritores son las personas que escriben, pero que nosotros también en algún otro momento escribimos. Todos escriben porque toca redactar textos, cartas, notas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido, ¿qué necesito yo saber para escribir? ¿Cuáles son los conocimientos que yo tengo que tener a la hora de sentarme a escribir? Ya. Entonces, como les estaba diciendo, para mí es un placer estar aquí y acompañar al profesor Rubén. Mil gracias. Para responder esa pregunta, cuando uno va a, digamos, a establecer un tipo de texto epistolar, es decir, de cartas, es totalmente subjetivo. No es un documento formal, es un documento de relación entre dos personas. Estoy hablando de las cartas de comunicación, por ejemplo, entre amigos o entre enamorados, entre personas que hace tiempo no se ven, así sean escritas electrónicamente. Las cartas, todo lo que son las cartas o los documentos un poquito más formales, no hablando de literatura, son una interpretación del mundo. Ah, fíjate, aquí lo dice el profesor Rubén. Son una interpretación del mundo. Es una necesidad que tenemos nosotros para liberarnos, para sanar y también para comunicar. Si es una carta formal, por ejemplo, o un documento en el cual nosotros, como un reporte, lo primero que uno debe responder en el primero o segundo párrafo son las Qs. ¿Qué, cuándo, dónde, quién? Esas preguntas son vitales para nosotros poder empezar a redactar. Entonces, ¿cómo, quién, dónde, cuándo, qué? Son las 5 preguntas. Esas preguntas nos dan, por ejemplo, la posibilidad de iniciar el texto de una forma organizada. Esas preguntas, por ejemplo, en periodismo se utilizan muchísimo, porque cuando uno va a dar una noticia,
nosotros partimos de la base de que el lector no va a leernos todo la noticia, sino que va a ser una lectura rápida. Entonces, entre más rápido entremos en tema, más posibilidad tenemos de ser exitosos en la comunicación del mensaje. Me voy a permitir leer lo que dice aquí Rubén, que me parece muy interesante. Sí, Dice, sí, es que eso para poner como contexto a todos los que están, antes también perfecto. saludar de manera muy Leer, especial a los me- estudiantes, a los compañeros, a Victoria Ramírez. leer es una interpretación del mundo. Sí, sí, dale. Eh, Leer es una interpretación del mundo, pero escribir también es una interpretación del mundo. Es un rito social contra la ansiedad de la pérdida, pero escribir también lo es. Una forma de certificar una experiencia de vida. Escribir también es una forma de certificar una experiencia de vida, sin importar el género que se escoja. Un modo de atestiguar el paso del tiempo. Una vía para obtener y proveer información. Un medio de expresión individual. Ese es muy importante también en la escritura, el medio de expresión individual, porque cada uno tiene una manera particular de comunicarse y un mecanismo para intervenir y trascender la realidad. Esa es otra forma también de aproximarse a la escritura. Entonces, si viéramos, por ejemplo, este texto en paralelo de leer es y escribir es, nos damos cuenta que casi todas se intercalan o funcionan en las dos áreas. Si yo les pregunto a ustedes qué es escribir, les digo qué es escribir, no importa lo que sea, qué es escribir, ¿qué me responderían? ¿Qué es escribir? Pues por mi parte, bueno, pues depende de los textos, ¿no? De lo que se haya escrito, pero en cierto punto lo tomaría como mostrar a las demás personas lo que en cierto punto o estás sintiendo o quieres que las personas sientan. Muy bien, Miguel. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es escribir? Plasmar Marcia. un sentimiento, un pensamiento. Para, Plasmar un pensamiento, un sentimiento, muy bien. Alejandra. Sí, Alejandra, ¿qué dices? sale Alejandro, es Alejandro. Oh, Alejandro No, quedó Salazar. mal ahí tal vez el texto. Para mí es plasmar algo individual y volverlo colectivo. Muy bien, muy bien. Mira, Excelente. Stephanie, Fermina, Sí, Stephanie dice, escribir es expresarle a alguien que le estás dirigiendo algún sentimiento o momento concreto. muy bien, muy bien. Entonces, todo lo que, ¿alguien más iba a decir algo? Ok, entonces, todo lo que han dicho es absolutamente correcto y es verdad. Ahora, vamos a cerrar un poquitico ¿cómo se dice? El espectro y les pregunto a los que tienen interés, por ejemplo, de algún género literario, la poesía, que es el género literario que escribo yo, les pregunto, ¿qué es escribir? ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? ¿Alguien tiene una idea o se atreve a decir algo? ¿Qué es poesía? La poesía no sería la forma en que una persona en medio de un texto puede expresar sus sentimientos y emociones. Correcto. ¿Y cómo los expresa? Puede ser en versos, en estrofas, también con canciones y poemas.
O sea, en versos, en estrofas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es poesía? Alice. ¿Qué es poesía? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Alice. ¿Qué querías decirnos sobre la poesía? Recién ¿Qué es entro, poesía? sí, gracias, mil disculpas, recién entro, estoy escuchando que hizo una pregunta que es poesía. Para mí la poesía es plasmar una expresión que puede nacer desde el pensamiento, corazón, sentimiento, y la plasmamos mediante las letras o texto o un escrito. Para mí eso es una poesía, la expresión literaria de lo que cada persona piensa o siente. Muy bien, Alice, qué lindo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es poesía? Gustavo Adolfo Bécquer decía que la poesía eres tú. Poesía eres tú. O sea, ¿qué quiso decir Gustavo Adolfo Bécquer con eso de la poesía eres tú? Esa me parece una pregunta interesante. Mm, ¿Qué quiso decir el Voy a poeta? decirlo. En la poesía casi siempre es interpretando tus sentimientos, poniendo tus sentimientos en un poema, ¿no? Con rima, sin rima, con ritmo, sin ritmo, pero aún así, digamos, siempre estás poniendo sentimientos tuyos, siempre estás representando algo que estás sintiendo en ese momento, o sea, eres tú mismo en ese poema. Acabas de decir algo importante sobre la rima y sobre el ritmo y la musicalidad. Em, no o sea, en estos tiempos, ahora la poesía contemporánea no tiende a rimar, sino que usa el verso libre. No importa si no hay rima, lo que sí importa es que haya ritmo, que haya un ritmo que te lleva y que tiene una propia musicalidad. Eso sí es importante, o sea, el ritmo y la musicalidad son vitales dentro de la poesía. Yo encontré por aquí una frase del maestro Julio Cortázar para responder a muchos de ustedes cómo empieza uno a escribir. Porque si yo tengo ideas o si yo tengo expresiones o si yo tengo necesidades de decir algo, pero ¿cómo lo hago? Dice, abro comillas, siempre he escrito sin saber demasiado por qué lo hago, movido un poco por el azar, por una serie de casualidades. Las cosas me llegan como un pájaro que puede pasar por la ventana. ¿Qué nos quiso decir Cortázar con esa frase de muchas veces las cosas me llegan como un pájaro que puede pasar por la ventana? Y siempre he escrito sin saber demasiado por qué lo hago. ¿Qué nos quiso decir Cortázar con eso? Que él en cierto punto escribía sin tener tanta, por así decirlo, conocimiento, entre más palabras, cosas así, ¿no? Él nada más escribía, por así decirlo, ideas que se le venían a la cabeza, momentos, sentimientos en ese lugar. Él plasmaba eso. No era tanto sobre conocimiento, algo que él supiese bastante, algo que le haya investigado mucho. Él más que todo eran ideas pasajeras o ideas que venían, las plasmaba y se iban. Muy bien, eso es lo que se llama la musa, ¿no? Cuando tú dices, la musa llegó y me visitó, es ese pequeño pájaro que te susurra en el oído y te dice, tienes que escribir esto. Eso está muy bien. Me gustaría hacer un ejercicio. Voy a leer un poema y ustedes, cada uno va a escoger dos palabras que estén dentro de ese poema. Y con esas dos palabras van a escribir algo. Ese algo puede ser una pequeña introducción a una carta, puede ser un poema, puede ser el inicio de una entrada a un diario, porque, por ejemplo, las entradas a los diarios también se consideran literatura. Puede ser un pequeño cuento o puede ser lo que su corazón le diga que es lo que quiere escribir.
Entonces, cada uno escoge 2 palabras del texto que a continuación voy a leer. Este texto es del último libro que se llamará Piedra, de la editorial Sudakia. Dice, un segundo siendo pájaro. Un instante siendo pluma de ángel revoloteando como el aire que se pierde en la ausencia eterna. El todo en los brazos de un pistilo mayor. Tráeme un nido blanco, un nido de hierba santa, de compases congelados en mi alivio y aleteo. Mi destino no es ser aire, ni nube, ni tanto tamiz de mi propia lengua. El nido, por favor. Nuestra lengua ya vamos. Entonces, ahora les ¿Aló, pido Gloria? que se tomen un momento, haber escogido 2 palabras y que elaboren el texto. Les doy unos 2 minuticos para hacerlo. Rubén también lo puede hacer. Vuelvo a leer el texto. Un instante siendo pluma de ángel revoloteando como el aire que se pierde en la ausencia eterna. El todo en los brazos de un pistilo mayor. Tráeme un nido blanco, un nido de hierba santa, de compases congelados en mi alivio y aleteo. Mi destino no es ser aire, ni nube, ni tanto tamiz de mi propia lengua. El nido, por favor. Si alguien se atreve a hacerlo en este instante. Sí, allí Aquí, Raquel. Bien. Raquel dice aquí. Tu presencia ahuyenta las nubes del aire que me rodea. Te ríes. Sí. Está bien. Fer, no sé si ella está leyendo. Bien. ¿Alguien más se atreve a...? Allí está, Brenda. Brenda, el destino no está en el aire. Siempre se presenta en conclusión al ritmo en el que se baile. Qué lindo. Santiago dice, tu amor es como el aire que se va y como las nubes que se elevan. Muy bien. Yo creo que lo que podemos hacer es dejar esto como tarea. Perfecto. ¿Te parece, Rubén? Sí, y entonces, incluso, mira, yo a todos y a todas les agradezco pues su participación, porque vamos a hacer lo siguiente. Esos 2 puntos que dejó Fermina, la poeta, ¿sí? Ustedes los van a resolver junto con estas preguntas que yo les voy a poner aquí. Ustedes van a responderlas, pero no así unas respuestas cortas, sino que si pueden, van a hacer un texto, ¿sí? Van a hacer un texto. Espérate, si no me sale. Yo las coloco en pantalla, ¿bien? Listo. Entonces, miren, la idea es esta. La idea es que todos los que estamos aquí, ¿sí? A partir de estas preguntas que yo les voy a dar allí, a partir de estas preguntas que yo estoy haciendo, que es un ejercicio del escribir de Casani, van a crear un texto en las que estas sean las guías, estas preguntas que están allí, y se llame ¿qué imagen tengo como escritor? Si quiere, pues, puede ser ese título, y se respondan estas preguntas. Pueden
tomarle captura para que durante, pues, en el transcurso de esta semana ustedes la respondan. ¿Y cuál es la idea? Es que en el próximo encuentro nos leamos, ¿sí? Leamos los textos que escribieron, las preguntas que dejó Fermina, esos 2 puntos, y este texto que ustedes van a elaborar a partir, pues, de estas preguntas de Cassandra. Ahí está, desde aquí. Me dicen si ya le tomaron captura. Rubén, Sí, hubo varios que escribieron cosas en el chat. Me gustaría honrar eso y sí, de hacer una pequeña lectura de lo que claro, escribieron en el chat, por favor. claro. Dice, Rubén dice, no, perdón, Raquel dice, tu ausencia significa. Alice Moreira dice, el nido de tu amor y el mío. Judy, del nido emerge la noche y de la noche la eternidad. Stephanie, mis silenciosas aguas me llevaron a aquel y delicado destino donde tú revoloteabas, a queriéndome juntar a ti sin medir distancia. Raquel quiere que repita el texto. Antes de irme lo repito, Raquel, no te preocupes. Miguel dice, en la ausencia de atención, nuestro destino se ve difuso, al no saber si lograremos tenerlo, por miedo a no alcanzarlo. Stephanie otra vez dice, destino y revoloteaba. Andrés León, tu paz, la paz que tú me das como un cómodo nido de tranquilidad y paz ofrece. Alice otra vez, el nido de tu amor y el mío vuelan en palabras y en suspiros de una gaviota. Y Stephanie Bermúdez dice, ay, mi ángel, que siempre estés conmigo en mis momentos oscuros. Espero que me acompañes en la ausencia eterna que llevo en mi corazón. Alejandra Salazar, como el aire llega a nuestra vida, acaricia nuestro regazo en blanco. Y Raquel, ya te leo el texto otra vez, si me lo permite Rubén. El texto dice, un instante siendo pluma de ángel, revoloteando como el aire que se pierde en la ausencia eterna. El todo en los brazos de un pistilo mayor. Tráeme un nido blanco, un nido de hierba santa de compases congelados en mi alivio y aleteo. Mi destino no es ser aire ni nube, ni tanto tamiz de mi propia lengua. El nido, por favor. Entonces, para completar la tarea del profesor Rubén, espero que hayan escogido 2 palabras y ya puedan también trabajar en el cuestionario que el profesor les ha dejado. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Rubén. Y gracias a ti, gracias a todos. Recuerden que no necesariamente deben ir respondiendo una a una así en ese orden, sino que a partir de esas preguntas crear un texto en el que ustedes se vean y se definan como escritor o escritora, ¿sí? Entonces, ¿qué imagen tengo como escritor? Y a partir de estas preguntas elaborar un texto como quieran, un poema, ¿sí? O un texto argumentativo, o una carta, en la que una carta, por ejemplo, en la que se la envíen a otra persona diciendo cómo son ustedes como escritores o como escritores. ¿Ya? Listo, jóvenes, y a Ruth y a todos, pues, los que vinieron, a los asistentes, un abrazo, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Fer. Hasta luego a todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Dentro de 8 días, domingo a la misma hora. A la misma hora, sí, a las 10:30. Leyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Fermina Ponce y a Rubén. Bien. Gracias.